Dios te bendiga. Este es tu programa Elim a las Naciones, desde la Iglesia de Cristo Elim Central en Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro apóstol Jorge Fuentes. El propósito de este programa es llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las naciones, y ahora esperamos que este programa sea de bendición a tu vida. Bendiciones. Bendiciones, Dios te bendiga grandemente en este precioso día. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más en este tu programa Elim a las Naciones. Te saluda tu hermana en Cristo, Cristi Jiménez, esperando que sea de bendición este programa así como todos. Es el propósito de estos programas, de bendecir tu vida, de decirte que Cristo te ama grandemente, que estamos en tiempos finales y que el Señor pronto aparecerá por su iglesia. Estamos en el 8400 sur de la Hoover Street en Los Ángeles, California, 90044. Somos de los ministerios Elim, un oasis para tu vida espiritual, bajo la cobertura de nuestro apóstol Jorge Fuentes. Y bueno, pues hoy, como todos los días que el Señor nos permite estar en estas entrevistas, como te decía anteriormente, tenemos el privilegio de tener una vez más aquí a nuestro pastor. Voy a dejar que se presente una vez más. Salude a la audiencia, pastor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Oscar Rolando Ríos. Bendito sea Dios, el Señor nos trajo a pastorear aquí al Valle de San Fernando hace 4 años y estamos cumpliendo las escrituras de la palabra y desarrollando un evangelio como al principio, donde hará transformar vidas, regenerar la vida pasada, la vida negativa y demostrar que hay un Dios vivo y que Él viene por su iglesia y que estar preparados para su encuentro. Así es que reciban un saludo de la Iglesia de Cristo, ahí a los pies del Maestro en Reseda, California. La dirección es 18050 Van Owen, con Reseda, California, 91335. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, pues ya es la tercera entrevista, pastor. Creo que estamos finalizando con esta entrevista. No de que Él esté aquí, porque Él va a seguir acompañándonos, trayéndonos esos mensajes de revelación que se le fueron dados al apóstol fundador de los ministerios Elim, y por consiguiente pues ellos están trayéndonos también, ¿verdad?, compartiéndonos ese mensaje que aún sigue refrescando esa palabra, aún sigue el Señor revelando, porque Él no deja de fluir ese río, pastor. Claro, claro. Gracias a Dios que son tiempos finales, tiempos definitorios, y la iglesia tiene que estar apercibida, porque el Señor dijo: los últimos días serán como los días de Lot y como los días de Noé. Y si usted ve qué sucedió en los días de Lot, había una depravación sexual, había una mezcla, salieron híbridos, salieron seres contrarios de otras estirpes, y se dañó la tierra, y Dios estaba dispuesto a destruirla. No digamos en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, ¿qué sucedió? Había frialdad, el amor de muchos se enfrió, había descuido, no creían que podía venir un juicio de agua, pero usted sabe que ahora no va a ser de agua, ahora va a ser de fuego, y ese juicio no ha venido a esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo todavía está acá, y hasta que la iglesia salga de la esfera terrestre, vendrán los juicios a este mundo. Gloria al Señor. Así es, definitivamente es tiempo de buscar al Señor. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así es que si la palabra del Señor nos dice que buscadlo mientras nosotros podamos, mientras está cercano, quiere decir que un día vamos a necesitar, vamos a querer, y ya no se va a poder. Así es, dice la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿usted qué cree? ¿Es el hombre el que tiene que acercarse a Dios, o Dios es el que se tiene que acercar al hombre? Pero la Biblia es clara cuando dice: acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. Entonces quiere decir que es primero el hombre el que tiene que buscar a Dios, para que Él derrame su misericordia y derrame su gloria sobre nosotros. Así es. Bueno, vamos a continuar con esta entrevista. Vamos a entrar de lleno con las preguntas que teníamos
realizadas para el pastor. Él ya nos compartió cómo fue que el Señor lo trajo aquí a Estados Unidos. No es que él haya querido venir buscando dinero, porque él estaba bien bendecido allá donde estaba, pero él obedeció el mandato del Señor. Así es que vamos a concluir ahora. Yo quisiera preguntarle, pastor, si usted, bueno, no es una pregunta, quisiera pedirle si usted puede compartirnos un poco cómo fue la trayectoria del apóstol Ríos, del doctor Otoniel Ríos, en sus últimos tiempos. En sus últimos días aquí en la tierra. Últimos días. Fíjese que, bendito sea el nombre de Dios, fue un ministerio más o menos de 40 años, donde Dios lo usó de una manera tremenda. Guatemala vivió un avivamiento sin precedentes. Pero yo tuve el privilegio de acompañar a mi padre 7 años antes de que él partiera a la presencia del Señor. Yo estaba moviéndome en el medio empresarial, tenía un negocio de gasolinera, ganaba muy bien, tenía otros negocios y yo me movía en el ámbito empresarial y de negocios. Pero Dios permitió que yo vendiera esa gasolinera, fue un testimonio grande porque honré no solo el ministerio de mi padre, sino a quien más debe honrar es al Señor Jesucristo, de ser un verdadero hijo de Dios. Pero lo que quiero contarles es de que yo tuve el privilegio de viajar con él por todo el mundo, a todos los retiros que se hacían en Estados Unidos, Suramérica, Europa, aún Asia y parte de África, América, todo Suramérica, todo Centroamérica, México, Estados Unidos, y fue una gloria que yo tuve el privilegio de viajar a la par de él. Y hubo varias experiencias que me conmovieron a mí, sobre todo cuando él le pedía a Dios que quería aprender la oración, porque la oración a veces muchos no la practican. Y yo le pregunto a ¿usted cuánto le dedica a Dios para orar? ¿Por qué uno no se acerca al Señor en la oración? Y si lo hace, tal vez es una media hora, 45 minutos, o antes de acostarse. Pero la oración de intimidad con Dios fue algo que me impactó a mí, en verlo en la vida de mi padre, el apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes, porque él le pedía a Dios que le hablara cómo era esa oración de diálogo entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor lo empezó a despertar a las 4 de la mañana. Y él todos los días se despertaba a las 4 de la mañana, pero él se levantaba con un ánimo y le dictaban de arriba. El Señor le dijo, tienes que tener hojas y papeles, escribe porque yo te voy a dictar. Como que el pan caliente venía del cielo, el maná venía del cielo. Y él solo agarraba y empezaba a anotar y pasaba tal vez 1 hora, 2 horas anotando. Eso era a las 4 de la mañana. Daban las 5, 5 y media, podía dormir un ratito. Y ya a las 7 de la mañana tenía que bajar al hotel donde habían 600 pastores esperándolo. Y él daba el maná que Dios le brindaba del cielo, se les daba el pan caliente a los pastores y los pastores decían, pero ¿de dónde recibió eso? ¿Cómo él se metía de una manera tremenda? Pero yo decía, ¿cómo hará el Espíritu Santo para despertarlo? Yo ponía tal vez el reloj unos 15 minutos antes de las 4 de la mañana y me despertaba el reloj y yo ya estaba despierto. En una ocasión estaba despierto cuando el Espíritu lo despertó y empezó a hablar en otras lenguas y se despertó y él se levantó, pero decía, ¿cómo es posible que a la misma hora y aquel manjar que le daban, palabra revelada, palabra del cielo, y al otro día no tenía él cansancio? Pruebe usted orar de 4 de la mañana, 6 de la mañana y después ir a trabajar a las 7 de la mañana, está uno con un desvelo tremendo. Él al contrario tenía unas vitaminas como que le daban una dosis de unción y él podía compartir la palabra y soportaba el día completo sin cansancio, como que venía una sobrenaturalidad en él, hasta cierto punto de un exaltamiento donde él compartía esa palabra. Pero lo importante es los remas que Dios le fue dando en la trayectoria, que tal vez voy a tocar algunas partes de los remas, como Amén. Él hizo una pregunta en una ocasión, habían como 10,000 personas y les dijo, ¿saben para qué vino Jesús a esta tierra? Y muchos decían, bueno, vino a salvar, vino a rescatar a
almas perdidas. Él por misericordia fue a la cruz y derramó, pero ¿cuál fue uno de los objetivos más grandes? Y fue revelado de parte de Dios hacia su vida, hacia la vida del apóstol Ríos. Y él decía, exclusivamente él vino a esta tierra a escoger novia para casarse después. O sea, él vino a esta tierra para escogerte a ti y a mí, si somos la novia esposa del Cordero. Y él se comprometió, Jesús, que cuando regresara iba a venir a traer a su novia. ¿Para qué? Para casarse con ella. Entonces son revelaciones que a veces uno no las comprende a cabalidad, pero es necesario saber que Dios hizo un plan extraordinario y ese plan está culminando con su venida. Y al venir, usted sabe que vamos a las bodas del Cordero, van a suceder cosas extraordinarias. Por eso dice aquel pasaje que viene el día grande y terrible, dice. ¿Por qué dice grande? Grande para la iglesia de Cristo, para los que nos vamos a casar con Él, y terrible para el que no quiera aceptar a Cristo, terrible para los que esperan el juicio de Dios. ¿Cuál de los dos escoge? Aleluya, qué interesante, pastor, qué interesante. Tiene la libertad de hablar lo que el Señor le ponga, lo que el Señor le dé. Es interesante saber realmente de que el apóstol, el doctor Otoniel Ríos, sí, yo he escuchado varios, bueno, tengo la colección del pastor, del doctor Ríos, y nunca me canso de escucharlos, pero incluso con lo que usted nos compartía ahorita, estaba yo escuchando en uno de sus mensajes, dice que él una mañana se metió a orar y le dijo a su esposa, prepárame unos huevitos, yo ahorita salgo. Santo Dios. Y cuando su esposa dice que le fue a tocar, y el doctor pues no salía, ¿verdad? Él seguía ahí adentro con su Señor orando, pero pasó todo el día, toda la noche esa experiencia, y dice que cuando él salió a preguntarle a su esposa, ¿y dónde están mis huevitos? Pero si no es ahorita que te metiste, fue ayer. Entonces es tremendo eso, pastor. Yo creo que cuando uno derrama ante la presencia de Dios, se postra en adoración, uno se sale del tiempo cronos del hombre y trasciende al tiempo kairos, donde se pierden la secuencia del tiempo. Ya no hay un conteo de minutos, de horas, y hay un coloquio con el Espíritu de Dios. Creo que esas experiencias las debemos de tener nosotros, no solo que nos cuenten, sino nosotros mismos debemos de pedirle a Dios experiencias sobrenaturales. Sabe que las experiencias esas vivas con el Señor y con el Espíritu Santo son los que mantienen vigente ese ardor y esa devoción hacia el cielo, esperarle a Él, porque solo el hecho de esperar su venida, Dios ya tiene una corona preparada para nosotros. Entonces, anhelemos cada día esperarle. Como decía el doctor, trabaje usted como que faltan 20 años para que Él venga, pero espérelo como que va a venir dentro de un minuto. Son dos formas diferentes. Sí, amén. Aleluya. Amén. Pastor, ¿cuál es el mensaje con más auge que usted ahorita está impartiendo en la congregación que está pastoreando? Sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que el Señor no tarda en aparecer por su novia, esposa, pero ¿cuál es ese mensaje? La verdad que la esperanza más grande de nuestra vida es poder tener el contacto directo con nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que vendrán parucías, vendrán aparecimientos a los hijos de Dios. Entonces el mensaje más directo que el Espíritu Santo está confrontando es a la consagración. Ese consagrarse con el Señor es de apartarse del mal, apartarse de todo pecado, apartarse de inmundicias, porque le cuento que van a haber rangos cuando el Señor venga. Hay turnos de resurrección, hay turnos de levantamiento y colocación allá arriba. Entonces lo podemos ver en el ejemplo de Lot, que dice que Lot esperaba a los ángeles porque los estaba esperando en la calle, estaba sentado ahí esperando que ellos vinieran,
venía el juicio de Dios a Sodoma, pero Lot ya sabía que iban a venir los ángeles. Cuando los ángeles se le aparecieron, los invitó a que fueran a su casa. Pero oiga cómo el plan divino de Dios es que una familia sea rescatada. Dios quiere rescatarte a ti y a tu familia. Nosotros debemos hablarles a nuestros hijos, hablar a nuestra esposa, predicar el evangelio a los que están más cerca de nosotros, porque unos se pueden ir quedando en turnos, como lo que sucedió con Lot. Dice la palabra de Dios que los yernos, dice, no quisieron obedecer a la voz de Dios. Luego se quedaron en Sodoma, ¿verdad? Luego las hijas de Lot, por el aviso que Dios estaba dando, obedecieron a su padre y salieron, mire, en familia. Pero ¿quiénes fueron los primeros? El primer turno que se quedó, los yernos. Segundo turno que se fue quedando, mire, iban las hijas, iba el esposo, iba Lot, iba la esposa de Lot. Pero volteó a ver para atrás y al voltear a ver para atrás se quedó en otro turno. Hermano, mire, nuestra mirada debe estar fija al centro, que es Cristo Jesús. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque otros se vayan quedando, nosotros tenemos que seguir adelante. Y siguió Lot con sus hijas y confiando en el Señor de que Dios las iba a... El fin era llegar hasta el monte de Dios. Pero ¿qué sucedió? Se quedaron en Zoar, mire, y en Zoar se dio el incesto, donde nacieron los moabitas y las amonitas. Y de las moabitas salió Ruth. Ruth era una mujer que era maldecida por la raza en que ella había nacido. Pero aunque alguien te haya maldecido, aunque alguien te haya desechado, aunque el enemigo diga que ya no vale la pena, que eres una mujer maldita o un hombre que te han maldecido, tus ancestros, tu misma familia te pudo haber maldecido, pero acuérdese que siempre hay un Booz, y Booz es el Cristo de la gloria, que redime, y Él está esperando que nosotros reaccionemos para salvar nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Otra pregunta más, pastor. ¿Qué siente usted al saber que su padre fue el fundador del ministerio Elim y que se le dio una revelación que de antemano sabemos que la doctrina que el Señor le reveló al apóstol, a su padre, es confrontativa hasta cierta manera? ¿Qué siente usted saber que él dejó esa doctrina y que realmente hay ministerios que rechazan dicha doctrina? Exacto. Yo lo que creo es que hay mucha confrontación a la palabra de verdad. Uno no debe de hacerse para atrás o retroceder en dar palabra blanda, como se oye, mensajes light, que no importa cómo vives, no importa lo que hagas, Dios te ama. Pero realmente, ¿qué es lo que necesitamos? Que el Espíritu Santo nos confronte y que nos diga realmente cuáles son nuestros errores para que haya una salvación genuina. Yo recuerdo que mi padre fue muy señalado por las demás iglesias. En los inicios del ministerio lo acusaban de ser la iglesia Elim, la discoteca Elim, le decían, donde se va a bailar. Y llegaban a la iglesia y decían, pero ¿cómo es posible que se pueda bailar para Dios? Si Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que no necesita que le estemos bailando. Pero mire, ahora todo mundo danza. Es que la danza no es al hombre, la danza es porque estamos agradecidos. Cuando hay fiesta adentro, tiene que haber fiesta afuera. Para cuando usted se saca el ticket de la lotería, brinca de alegría porque tiene gozo adentro. ¿Cómo no vamos a brincar de alegría nosotros si Dios nos vino a redimir, nos vino a sacar del mundo de las tinieblas y nos trasladó al mundo de la luz? Y aún éramos destituidos de la gloria de Dios. Por un hombre entró el pecado a este mundo, por un hombre que tiene un nombre que es sobre todo nombre, el Santo de Israel, el nombre de Jesucristo. Entró la abundancia y la vida, y agarrémonos de ese sacrificio bendito, el único sacrificio que nos va a llevar
al Padre es a través de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, pues quisiera que invitar a aquellos que nos están sintonizando, que por alguna u otra razón no han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aunque debería de ser al revés. Deberíamos de decir que el Señor no nos ha aceptado a nosotros, ¿verdad? Entonces, quisiera que los invitara a que hicieran esa oración, que usted compartiera esa oración con ellos y que los invitara a que repitan con ustedes esa oración. A Dios. Se me olvidaba decir que la pregunta anterior que me decía la hermana acerca de cómo me siento yo como hijo de un apóstol, pues la verdad es que yo me siento con una gran responsabilidad. Exactamente. Porque así como he aprendido de la doctrina de la palabra de Dios, así se nos va a pedir cuentas también. Pero me siento dichoso por el lado de que soy una cuarta generación de bendición con mi hermano Tito. Somos cuarta generación de ministerios, porque viene la primera generación, que es el tatarabuelo hace 150 años. Luego viene mi abuelo Moisés, hace 100 años. Él fue pastor en Guatemala. Y hace unos varios años, vamos a cumplir 20 años de la partida del apóstol Ríos, que también Dios lo llamó al apostolado, al pastorado. Y ahora nosotros con mi hermano Otto tenemos una cuarta generación de ministerios que venimos siguiendo la línea. Y yo tengo un hijo que se llama Oscar, igual a mí, y él sería una quinta generación de bendición. Pero yo les he dicho a mis hijos, la responsabilidad que existe de mantener la doctrina bendita, porque el diablo ha querido destruirla. Y ahora viene la parte donde mi hermana me decía que te quiero compartirte que no es la doctrina la que salva, no es tanto el acercarse o alejarse de una iglesia. Lo primero que debe haber es un encuentro con Jesucristo. Amén. Porque al encontrarnos con Cristo, como decía mi hermana, no es tanto que nosotros aceptemos a Cristo, sino que Él nos acepte a nosotros. Si Él nos acepta a nosotros, entramos en un plan maravilloso de salvación. Y ese plan maravilloso de salvación hay que esforzarnos, porque dice la Biblia en varias ocasiones y en varios pasajes de la palabra de Dios, dice que si tú te guardares de mantener mis mandamientos, yo te guardaré de la hora de la prueba. Aleluya. Si tú te esforzares, si tú eres valiente en los últimos momentos, yo te haré columna en el templo de Dios. Te sentarás en el trono de mi Padre y aún en mi trono, porque acuérdese que el Señor está sentado a la diestra del Padre, es en el trono de su papá, pero va a venir a tomar su verdadero trono, y ahí seremos nosotros coherederos juntamente con Cristo. Vamos a heredar todas las promesas, vamos a heredar todo lo que está escrito en los profetas, en los salmos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero yo te insto a que leas la palabra, te metas. Si usted no va a una iglesia, busque una iglesia donde le hablen la palabra de verdad, porque de todo lo que hagamos en este cuerpo seremos juzgados. Iremos al tribunal de Cristo los que recibimos a Cristo y dejamos que Él entrara en nuestro corazón. Pero el que no recibió a Cristo en esta tierra irá al tribunal del Padre, que es el trono de Dios. Ahí será para una condenación eterna. No será juzgado, sino solo se le van a leer sus pecados y su condenación eterna. Pero ¿cómo no vamos a nosotros aprovechar esta puerta abierta donde se nos está abriendo de par en par y el Señor nos espera con los brazos abiertos y nos dice: aquí estoy esperándote, hijo mío, hija mía, los que nos están viendo? Este es el momento de botar todas las secuencias en nuestra mente, todos los dardos del enemigo, toda la mala manera de vivir, y decir: yo de hoy en adelante me comprometo a servir al Rey de Gloria, al Santo de Israel. Aleluya. Gloria al Señor. Pues, ¿le gustaría hacer esa oración, pastor, con ellos? Aleluya, oremos. Levantemos nuestras manos y sobre todo levantemos nuestro corazón, pidiendo con confianza y con sabiduría de que en estos tiempos finales, en estos tiempos terribles donde se está viendo que la maldad crece, dice que
La edentina en el tiempo de Lot llegaba hasta el trono de gloria. Ahora, hoy en día, el pecado, el aroma asqueroso a pecado, llega hasta el trono de gloria. La misma tierra está pidiendo auxilio. Entonces, encomendémonos. Padre que estás en los cielos, yo te pido, Señor, que aquella persona que nos está escuchando y que está tocando el corazón de esa persona, aún puede estar derramando lágrimas. Son lágrimas de bendición, lágrimas de arrepentimiento, pero no te quedes solo con el arrepentimiento, sino busca ser restaurado y que la conversión llegue a tu vida, porque la conversión te hará libre, la conversión te restaurará y te llevará a lugares preciosos, allá a pastos verdes. El Señor va a premiar tu vida si tú te afirmas y dejas tu vana manera de vivir. Tienes que separarte del pecado, como Jesús le dijo a aquella mujer adúltera, le dijo: ni yo te acuso de los que te están acusando, pero vete y no peques más. La cláusula que hay que leer bien es no pecar más, apartarse del pecado, y el que se aparta del pecado alcanza misericordia. Aleluya, Dios te bendiga y que recibas esa bendición maravillosa. Gloria al Señor. Tenemos un minuto, estamos en el himno a las naciones. ¿Cuál es el mensaje que le daría el pastor de cariño, Cookies, a las naciones? Pues les invitamos a que nos unamos a este mover maravilloso, porque en los últimos días dice que vendrá el espíritu de Elías y hará reconciliar a los hijos con los padres y los padres con los hijos. Y una de las batallas más fuertes de Satanás es dividir las familias, dividir los matrimonios. Pero el espíritu de Elías vendrá y aún el mismo Elías se va a aparecer hasta que no vea realizada la obra maravillosa en donde los hijos le pedirán perdón a sus padres y los padres se reconciliarán con sus hijos, y vendrá una cosecha maravillosa de mucha gente que ha reconocido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciba fortaleza en el nombre de Jesús, reciba la paz del Señor, y que el gozo de tu salvación nunca se debilite. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga. Esperamos que este programa haya bendecido tu vida. Ese es nuestro deseo, ese es el propósito de estos programas, de decirte que realmente Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido, Él está dispuesto a perdonarte. Dios te bendiga grandemente.